esta mañana a ir a el capítulo que hoy nos corresponde, que es Isaías 65, del versículo 17 al versículo 25. Voy a hacer lectura desde acá en esta versión actual y que titula, El cielo nuevo y la tierra nueva. Dios dijo: llénese de alegría porque voy a crear algo nuevo, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén. Será una ciudad feliz y en ella vivirá un pueblo alegre. Yo mismo me alegraré con Jerusalén y haré fiesta con mi pueblo. En Jerusalén no habrá más llanto, ni se oirán gritos de angustia. No habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Morir a los 100 años será morir joven. No llegar a esa edad será una maldición. Mi pueblo construirá casas y vivirá en ellas. Sembrará viñedos y campos de trigo, y comerá pan y beberá vino. Mi pueblo tendrá una larga vida y podrá disfrutar del trabajo de sus manos. Mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Antes de que me llamen, yo les responderé. Antes de que terminen de hablar, yo los habré escuchado. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey, y la serpiente solo comerá tierra. No habrá en toda Jerusalén nadie que haga daño a los demás. Les juro que así será. Bueno, este es un pasaje profético que nos habla de muchos aspectos muy importantes, empezando por el versículo 17. Leemos que el Señor ahí nos insta, nos habla de que Él va a crear nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Todo lo pasado será olvidado, dice, y nadie lo recordará jamás. Ahí vemos claramente rasgos de esta nueva tierra de la cual el Señor nos habla aquí en este pasaje, y hay una gran diferencia en esta nueva tierra de Isaías 65 y la nueva tierra de la cual habla Apocalipsis 21. Es interesante de que la misma palabra de Dios nos va dando las aclaraciones propias de todo lo que está registrado en ella. Esta que estamos leyendo en esta mañana es la nueva tierra, los nuevos cielos de Isaías 65. Como ustedes pueden ver ahí, nos habla de un elemento que es la muerte. Y aquí en este pasaje nos dice en el verso 20 que no habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Eso quiere decir de que en el milenio, o este básicamente es el tiempo del milenio, el tiempo cuando el Señor Jesús vendrá a reinar sobre la tierra. De esto es lo que está hablando de este pasaje del milenio, de los 1000 años de reinado de Cristo aquí en la tierra. Y en ese milenio, que será, por supuesto, después de la gran tribulación que ya habrá pasado. Recordemos que 7 años atrás sucedió un evento también histórico que fue el rapto de la iglesia. Dice la palabra del Señor que el Señor mismo vendrá hasta las nubes y levantará su iglesia hasta los cielos y seremos llevados al cielo, donde se ejecutarán las bodas del Cordero. Mientras todo esto sucede, ahí estará empezando aquel periodo de 7 años llamado la Gran Tribulación. Ahí en ese periodo de tiempo, de una manera masiva, el pueblo de Israel, al cual este pasaje le habla de una manera muy clara,
se convertirá. En ningún tiempo de la historia se producirá una conversión tan grande del pueblo de Israel como en ese tiempo de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis nos habla de los 144,000 sellados, que son judíos. Ellos irán por todo el mundo predicando el evangelio. Y muchos se convertirán al escuchar la predicación del pueblo judío. Entonces, a los 7 años de este periodo de gran tribulación, el Señor Jesús viene juntamente con su iglesia a esta tierra, que es de la que nos está hablando este pasaje de Isaías 65, a reinar. Ahí en esta situación, las condiciones óptimas de paz y prosperidad son increíblemente claras. El Señor las proyecta para el pueblo judío, ¿verdad? Porque ellos son los que están aquí, nosotros vendremos con Cristo, ¿verdad? Y se hace posible una vida normal y muy bendecida. Sin embargo, dice el pasaje, el primer versículo nos habla de que, perdón, el versículo 20 nos habla de que el niño morirá, ¿cierto? Llegará a viejo, pero morirá de 100 años. Y que si muere de 100 años es como si muriera joven. En cambio, en la nueva tierra de Apocalipsis 21, ya no habrá más muerte. En esa tierra de Apocalipsis 21, que es cuando habla de la nueva Jerusalén, ¿verdad? El reinado de los cielos, ahí ya no habrá más muerte. Mientras que en este tiempo, donde reinaremos con él, sí, todavía la muerte sigue acechando a los seres humanos en esta tierra. También vemos ahí, ¿cierto? Que dice que no habrá más viejo que sus días no cumpla. Sin embargo, por muchas situaciones, pues finalmente morirá. Es algo así como los árboles, podemos ver árboles que duran muchos años, pero finalmente los árboles mueren, ¿no? Ahí mismo en Isaías 65, ¿verdad? El versículo 22 nos habla de ello, ¿no? De que habrán situaciones, veremos cómo la tierra produce, pero sin embargo habrá un tiempo de que todo lo que se ha prolongado, habrá longevidad, obviamente, porque está hablando de que el que muera de 100 años va a morir joven. Para nosotros, hoy por hoy, morir joven, pues creo que de 35 para abajo, decimos murió joven. Y más cuando se muere en los primeros años, cuando se conocen las personas como niños, para nosotros eso es morir joven. No así en esta tierra nueva de Isaías 65, donde morir joven es cuando se llegue a los 100 años. Otra cosa que también estará presente en este tiempo es el pecado. El Señor Jesús estará aquí reinando sobre la nueva tierra y juntamente con todos los que se seguirán convirtiendo y con la iglesia presente que vendrá. Pero sin embargo, el pecado no es quitado todavía de la tierra. Sin pecado, pues no hay pecador. Pero realmente vemos que ahí en este pasaje dice en el 20, no habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Morir a los 100 años será morir joven, no llegar a esa edad será una maldición. También habla de otra expresión que hoy también seguimos escuchando, que es maldición. O sea que morir a una edad temprana, ¿verdad? Temprana en esta época, 100 años, será considerado como una maldición y va a ser una consecuencia del pecado. Hoy por hoy, igual, miramos cómo el que una persona muera joven, muchas veces, ¿verdad? No siempre, no es una doctrina
de que porque alguien muere joven es porque estaba quién sabe en qué pecado y por eso se murió. Pero la palabra de Dios habla de muchos años, que vivir muchos años es una bendición. Exactamente en este periodo de tiempo, igual va a ser que el pecado va a seguir trayendo como consecuencia, ¿verdad?, esta situación. No así en Apocalipsis 21. En la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 es totalmente diferente. Dice ahí en el verso 27 de Apocalipsis, no entrará en ella, o sea, en la Nueva Jerusalén de la que habla Apocalipsis 21, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No habrá pecado en esta tierra nueva. Eso quiere decir que en este tiempo del milenio, aún todavía yo puedo ver cómo la misericordia del Señor se sigue prolongando. De hecho, sabemos que en el momento en que sucede el rapto, pues mucha gente que no ha querido aceptar el evangelio se va a quedar aquí y va a vivir el periodo de la gran tribulación. Y muchos se convertirán. Y seguirán, vamos a ver, seguirán naciendo, ¿verdad? Como estamos viendo, muchas personas que van a ser tocadas y van a ser alcanzadas por el mensaje del Señor. No así en la tierra nueva de Apocalipsis 21. Otro elemento que también continuará estando presente en esta nueva tierra de Isaías 65, aunque va a estar amarrado, es la presencia de Satanás. Eso quiere decir de que su accionar va a ser restringido, no como hoy, donde el enemigo vemos que va en cadena, que cada vez la maldad se acelera más, que cada vez vemos que como que está desatado, sí, es así. El Señor Jesús vendrá y lo atará, pero sin embargo, ¿verdad? Dice ahí en el verso 25 que la serpiente, esa serpiente de la que habla allí, solo comerá el polvo de la tierra. El polvo será el alimento de la serpiente. Recordemos que en el lenguaje retórico de la Biblia, el gran enemigo de Dios, los ángeles y la humanidad, no es solo el gran dragón, sino también la serpiente antigua que se llama diablo o que se llama Satanás. Así lo vemos en Apocalipsis 12:9. Entonces, habiendo pecado, habiendo pecadores en la nueva tierra de Isaías 65, la pregunta que nos podríamos hacer ¿es cosa extraña que Satanás esté presente, haciendo lo suyo de siempre, aunque trabado en buena medida por Dios? Así es de que ahí veremos, ¿verdad?, su accionar, no de largo alcance, pero todavía el enemigo seguirá incidiendo, ¿no?, en la población, en la humanidad, que en ese tiempo vayamos a estar. Otra realidad que vemos que continuará dándose en la nueva tierra de la que estamos hablando es que dice ahí en Isaías 65, del 21 al 23, ¿verdad?, que construiremos casas, viviremos en ellas, sembraremos viñedos y campos de trigo, comeremos pan, beberemos vino. Mi pueblo tendrá una larga vida, ¿sí? Habla de longevidad y podrá disfrutar del trabajo de sus manos. Y otro elemento muy importante, dice, mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes de tiempo, porque yo los bendeciré a ellos y a sus hijos y a sus nietos. Entonces vemos que seguiremos comiendo, seguiremos bebiendo, seguiremos sembrando, seguiremos construyendo, seguiremos cosechando, ¿verdad?, en este tiempo, en este periodo del cual estamos en esta mañana hablando. No así, vuelvo y repito, en Apocalipsis 21, en la nueva tierra de Apocalipsis 21, porque dice ahí que en ella
nosotros no tendremos que preocuparnos por viviendas, no tendremos que preocuparnos por cultivar campos para proveernos de alimentos materiales, de sudar, de gastarnos físicamente en tareas duras. Porque el Señor dice que Él permitirá que sus redimidos sean glorificados. Ya no habrá hambre, ya no habrá sed, el sol no caerá más sobre nosotros, dice, el sol no te fatigará, ni el calor. Habla aún de algo espectacular, dice que el Cordero que está en medio del trono, o sea, el Señor Jesús, ¿verdad? Nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua, de vida. Eso nos lo dice en Apocalipsis 7. Entonces, fíjense que vemos una gran diferencia entre la nueva tierra de Apocalipsis 21 y la nueva tierra de la que el profeta Isaías nos está hablando aquí en esta mañana. Entonces, comeremos, beberemos, sembraremos, construiremos, ¿verdad? Muchas cosas. Dice que los hombres y las mujeres se seguirán casando, o sea, habrán casamientos en esta nueva tierra, ¿verdad? No vamos a trabajar en vano, no daremos a luz para maldición, nuestros hijos son benditos, ¿verdad? Todos nuestros descendientes, o sea, vamos a experimentar un vivir de paz, un vivir de gozo, un vivir de tranquilidad. Aunque todos estos elementos estén presentes, estén vigentes, diría yo, todavía. En el verso 21 nos habla de que en esta nueva tierra, ¿verdad? Tanto el lobo, el león, el cordero y el buey, dice que apacentarán juntos. Ahora, algo bien interesante aquí es ver que tanto el lobo como el león son dos animales que simbolizan a personas agresivas, que tienen una recia voluntad y son capaces de violencia, mientras que hablamos de cordero y hablamos de buey, y pues esos dos animalitos lo que simbolizan es personas mansas, dóciles, pacíficas. ¿Quién estará reinando? Recordemos que el que va a estar reinando es el Señor Jesús. Así es de que la ley, la disciplina y la justicia de Dios impuesta en esta sociedad o en cualquier sociedad, ¿verdad? Va a refrenar y va a controlar a los lobos y a los leones de manera tal que no pocas personas de este género van a convivir pacíficamente con el otro grupo de personas que también menciona aquí, que son los corderos y los bueyes, y no haciéndose daño. Contextualicemos esta imagen. Básicamente, ¿cierto? Nos está hablando de que trabajaremos, como estamos leyendo, ¿verdad? Lado a lado con personas que van a ser, ¿verdad? Catalogadas como lobos o como lobos o como leones, ¿verdad? Hoy por hoy igual sucede, ¿no? Comeremos, conversaremos, ocuparemos vivienda, seremos vecinos, ¿verdad? De personas con estas características, pero el hecho del gobierno del Señor sobre esta tierra va a ser un freno para que de una manera muy precisa, ¿verdad? Estos caracteres, digámoslo, reactivos, violentos, sean contenidos y se pueda tener una saludable convivencia. Bueno, yo me ponía a analizar todo esto. El contexto es muy claro que nos está hablando de este tiempo del milenio y lo comparaba con el tiempo que estamos viviendo ahora. Y yo veo que la única manera para que nosotros hoy por hoy, podamos experimentar toda esta bendición tan linda que el Señor aquí está prometiendo que se va a dar en este tiempo, es cuando definitivamente nosotros vivamos bajo la dirección y el control del Espíritu Santo. Vemos elementos aquí que todavía están aquí. Vemos las mismas situaciones, igual tenemos que trabajar, igual tenemos que esforzarnos, igual hay que construir, igual tenemos hijos,
igual los hijos se casan, igual toda esta situación, igual el pecado está vigente, igual Satanás, bueno, en ese entonces va a estar más restringido, el enemigo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando Cristo vino le quitó el dominio a Satanás al morir en la cruz, dominio que se lo había entregado a Adán en el Edén, pero que el Señor Jesús justamente vino y se lo quitó. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, vemos que el enemigo sigue haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Porque simplemente nosotros así se lo permitimos. Pero cuando nosotros entendemos la vida en el Espíritu, de la cual el Señor Jesús nos habla, y por eso Él fue tan específico cuando vio a sus discípulos allí en el Monte de los Olivos tan tristes por su partida, y entonces Él les refiere y les dice que a ellos les conviene que Él se vaya, porque si Él no se fuera, el Consolador no vendría. La presencia del Consolador no es un sofisma, no es una idea, no es una fábula, es una verdad. Y desde ese momento que el Señor Jesús fue tomado corporalmente al cielo, la presencia del Espíritu Santo vino sobre la tierra. Y vemos eventos bíblicos muy claros, muy puntuales, como en Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Y cada vez que una persona entiende el Evangelio, entiende su realidad como persona destituida de la gloria de Dios, muerta en delitos y pecados, y recibe la salvación en Cristo, porque solamente en Cristo podemos recibir esa salvación. Dice la palabra del Señor que juntamente con la presencia de Cristo viene la presencia del Espíritu Santo. Pero la gran diferencia es que no todo creyente que tiene al Espíritu Santo es lleno, controlado y gobernado por él. Entonces yo me ponía a mirar que todos estos beneficios de la nueva tierra, ¿verdad? Que vamos a vivir porque ahí estaremos, porque vendremos con Cristo a la iglesia, ¿verdad? No difiere de lo que Dios quiere que nosotros vivamos hoy por hoy en esta tierra, solamente cuando comprendamos que será posible, será viable, cuando permitamos que el Espíritu Santo sea el que controle. Cuando nosotros decidamos vivir bajo el gobierno de Cristo, vivir sujetos a ese reino de Cristo, entonces podremos experimentar todas estas condiciones óptimas de paz, de prosperidad, de la que nos habla la nueva tierra que nos está hablando aquí el profeta Isaías. De ahí la importancia de ser diligentes en el llamado y en el mandato que el Señor de una manera así muy clara dejó establecida también antes de ascender al cielo, de establecer su reino sobre esta tierra haciendo discípulos. Y recordemos que esos discípulos también el Señor dice que deben de ser multiplicadores, para que de esa manera el proceso, ¿verdad?, de expansión del Evangelio sea mucho más efectivo y mucho más eficaz. Así es de que a mí me queda como aplicación personal que este pasaje es una vez más un llamado a no callarnos, un llamado a proclamar el Evangelio, un llamado a seguir orando por aquellas personas que están en nuestro metro cuadrado y que aún no conocen el Evangelio, que aún no nos hemos dispuesto, porque a veces es que nosotros no nos hemos dispuesto a hablarles porque creemos que no nos van a oír, creemos que están en otro cuento, creemos muchas cosas, pero la pregunta del millón sería, ¿y qué cree el Señor? El Señor dice que la mies es mucha, que ya los campos están blancos para la siega, que estamos esperando, que la cosecha se va a perder, que tenemos que levantarnos y empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros lo hagamos, pues muchísima más gente será parte del reino y podrá disfrutar de esta realidad que nos está hablando aquí el profeta en esa nueva tierra. Recordemos que el proceso de la gran tribulación, ¿verdad? Es un tiempo
donde solamente aquellos que antes de ese tiempo hayamos oído y hayamos aceptado el mensaje de salvación en Cristo Jesús, no estaremos presentes. Entonces, yo creo que es el sentir de todos, que entre más hablemos, nuestra familia, nuestros amigos, aún los que no conocemos, escuchen, 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 como lo que somos, profetas. El profeta es la voz de Dios al pueblo. El profeta Jeremías hablaba lo que Dios le mandaba decir. Él no se ponía a pensar, pero es que nadie me va a oír, pero es que nadie me va a escuchar. No, él era obediente a la voz de su Dios. Y es lo que el Señor en esta mañana igualmente nos quiere recordar, nos quiere volver a instar de que no debemos de desistir, no debemos de cansarnos de hablar acerca de esa salvación perfecta que Él tiene para toda la humanidad, pero que la humanidad no sabe. La humanidad está, dice la palabra del Señor, que el príncipe de este mundo, que es Satanás, ha cegado su entendimiento para que no sepan, no pregunten, no entiendan nada, pero que a través del Espíritu Santo, a través de un clamor de la iglesia, a través de un accionar de la iglesia, esas personas pueden ser alcanzadas, como fuimos alcanzados nosotros en nuestro tiempo por personas diligentes que oyeron el llamado, que no se callaron, sino que nos hablaron, que nos edificaron y que por eso tenemos hoy la dicha y la certeza en nuestro corazón de que somos hijos, de que somos parte de la iglesia, de que vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo y que luego vendremos en este tiempo que estamos leyendo en esta mañana a reinar con Él sobre esta nueva tierra y sobre toda esta situación tan hermosa donde obviamente será así porque el que va a gobernar va a ser Él. Recordemos que este gobierno va a ser desde Jerusalén, ¿verdad? El pueblo de Israel como tal va a tener una transformación conforme el diseño de Dios, conforme el anhelo de su corazón, y todo se moverá desde la tierra santa del Señor. Así de que yo les invito para que oremos primero en esta mañana dándole gracias a Dios, primero que todo porque la palabra no nos excluye. Poder leer la Biblia y poder tener la certeza en el corazón de que nosotros estaremos ahí en, en este tiempo del que nos habla Isaías, es maravilloso. Señor, te damos gracias por todo lo que tú, oh Dios de Israel, haces, Señor, en medio de nosotros. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, Señor, por permitirnos comprender, amado Señor de la gloria, que esas condiciones óptimas de paz y de prosperidad de las que tú hablas, Señor, aquí en estos versículos, en ese reinado milenial tuyo, en ese tiempo, Señor, nosotros hoy también podemos experimentarlo. Señor, recuerdo las palabras tuyas cuando le dijiste a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo. Sí, Señor, no como el mundo. Nos hemos acostumbrado a la paz del mundo, Dios, y por eso muchas veces no disfrutamos tu paz. Esa paz del mundo que solamente viene cuando todo lo que queremos o necesitamos es resuelto. Pero la paz tuya es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que independiente de, la podemos experimentar, la podemos disfrutar, Señor. Y hoy nosotros está ahí, Señor, al alcance nuestro para disfrutarla, amado Dios. Gracias por la presencia majestuosa, poderosa del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por no dejar sola a la iglesia, por estar ahí. Pero perdónanos por ignorarte.
Perdónanos por querer vivir nuestro caminar con Cristo sin ti, a nuestra manera. Perdónanos porque esa decisión nuestra es la que hace que a veces pensemos que es demasiado fuerte la vida en esta tierra.